Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar, vamos a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que entendamos que la predicación viene de parte de Dios. Esta predicación ya la habíamos dado, creo, pero no, hoy nos la dio el Señor. Yo le decía al Señor, pues qué voy a predicar. Y pues Él sabe, Él conoce sus métodos y me dio esta predicación. Nadie puede burlar a Dios, así se llama la predicación. Nadie puede burlar a Dios. Así que todo aquel que quiera burlar a Dios, pues, pues no va a poder y al último se va a perder. Y eso es lo que nuestro Dios pues está viendo y no quiere, nuestro Señor no quiere que nadie se pierda, sino que lo que el Señor quiere es que se atienda a la predicación, se atienda al Evangelio y, y Dios lo pueda salvar. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Dirá, bueno, pues el Evangelio, no sé. El Evangelio son las buenas nuevas que Cristo trajo del cielo. El Evangelio son las buenas noticias. El Evangelio es pues, un medio de salvación. Es para salvar nuestra alma. Es para cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Ujú. Es, es una nueva vida, pues. ¿Por qué? Porque el Evangelio te cambia el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. El Evangelio te quita toda inmundicia, todo ídolo. El Evangelio te lo quita. El Evangelio te cambia el corazón, te cambia pues un espíritu nuevo, te pone y te quita ese espíritu mundano. Y al último, el Evangelio, pues para que lo obedezcas tienes que tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Ese es el Evangelio, las, las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces te quita toda depresión, te quita todo estorbo, todo pecado, te limpia. Ese es el Evangelio. Eh, te quita la esclavitud de Satanás. Si el Hijo os libertare, dice Juan 8:32, si el Hijo os libertare, y Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Entonces, importante el Evangelio, porque nos quita y nos quita toda tiniebla, inmundicia, toda oscuridad, y nos pone en libertad
para la vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, el Señor pide que estemos atentos a ese Evangelio, que no ignoremos a los predicadores, porque los predicadores son embajadores de Dios. Pero mucha gente no, pues no no quiere atender el Evangelio. Y toda esa gente se va a perder. Quiero leerte Mateo 22:5 para que veas cómo el Evangelio, cómo el pecador, el que está en pecado, desprecia escuchar el Evangelio. No le conviene. Y dice en Mateo 22:5, mas ellos, ¿quiénes ellos? Pues los pecadores, sin hacer caso, se fueron, o sea, despreciaron el Evangelio. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque es una realidad. ¿Sí? Aún el cristiano, pues ama a sus afanes, ama a su trabajo, ama a su labranza, que es el trabajo, y ama también a sus negocios. Y descuida lo más importante. Descuida las buenas nuevas. Descuida la salvación que trajo Cristo del cielo. No se la dio a nadie, sino que Él mismo vino del cielo a predicar el Evangelio. Porque no son los afanes los que nos van a salvar. No son el trabajo, ¿sí? Hay que poner, no es el negocio el que nos va a salvar. Por eso Cristo vino a la tierra, porque Él quiere salvarnos, para que permanezcamos eternamente y para siempre con Él. Pero dice aquí Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos quieres hablar, aún siendo cristianos, Señor. Pudiéramos descuidar cosas importantes y tú nos recuerdas que no hay cosa mejor que la salvación de nuestra alma, y que pongamos orden en nuestra vida diaria, porque poner en primer lugar a Cristo y su palabra, eso es lo que Dios quiere para salvarnos y para que no seamos ligeros, Señor, para que no seamos indiferentes a tu palabra, sino que seamos humildes, seamos mansos y humildes de corazón, para que tu palabra siempre esté en primer lugar. Señor, háblanos hoy. Es una súplica que hacemos, Señor, porque de verdad en estos tiempos que estamos viviendo, hoy la gente se levanta más temprano, de madrugada, para aprovechar el tiempo, y se acuesta tarde. Y dice tu palabra que eso no está bien, ¿sí? Porque aunque te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar,
eso no te va a dar la salvación. Al contrario, te va a afectar. El pecador así está, quiere aprovechar el tiempo, se levanta de madrugada, empieza a hacer sus cosas, se olvida de orar, se olvida de que primero está Dios y que sin la oración pues no va a tener fuerza, no va a tener voluntad para salvar los problemas del día y puede caer a través del día por los problemas que surjan. Y tú lo que quieres es que nos fortalezcamos en ti, Señor, que entremos primero a la cámara secreta para que salgamos fortalecidos, Señor, porque si no, tú dices, Padre, dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí, que yo soy la fuente de agua viva, y construyeron sus propias oraciones, cisternas rotas que no retienen agua. Señor, háblanos de todo esto, háblanos hoy, Señor, aunque ya estamos caminando contigo, pero pudiera haber problemas en nuestra vida personal. Señor, aquí estamos, Señor, que pues que le demos el valor a tu palabra a través de los predicadores, Señor, que tú mandas, a través de los embajadores que vienen de parte tuya a predicar tu evangelio. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza, a su trabajo, y otro a sus negocios. Hermano o hermanas, porque veo puras hermanas, un hermano. Y la verdad, nuestro Dios está diciendo que pongamos orden en nuestra vida. Primero está Dios. Aquí Dios está descubriendo que los pecadores, y así es, hay que hablar la realidad, así es. El pecador, nada más yo veo a veces que hemos comido con los pecadores, ellos ni siquiera le dan gracia a Dios. Llega el plato, llega la comida y manotas a comer. No dicen, Señor, bendice mi comida. Gracias por mandarme el alimento. Gracias porque no te olvidas de mí. Gracias por esto otro. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. No, nada. No, o sea, no se acuerdan. Y pues a él luego le dan ahí. ¿Ah? Entonces, hermano, no, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle la gloria al Señor. No se mueve, dice ahí, por ahí, ni una hoja de un árbol, si no es la voluntad de Dios. Entonces, Dios está en todo esto. Dios es el que te da el dinero que ganas diario, sea en el negocio, sea en el trabajo. Es Dios. Entonces, pero cuando te dan tu sueldito, no le dices, gracias, Señor. Gracias porque me pusiste en este trabajo y yo quiero glorificar tu nombre, porque dice la Escritura que el que es trabajador tiene que trabajar como si fuera para Cristo. ¿Ah? O sea, no porque tiene su patrón, ya le va a dar la gloria al patrón. No, a Dios primero. Y dice que el patrón, el que paga, nada de que yo soy porque mis manos me han hecho
mis manos me han, el trabajo, el dinero que tengo es porque yo lo he ganado. Tampoco. Debe ser agradecido y darle gracias a su creador y tratar bien a su trabajador. Entonces, pero para eso hay que meditar, para eso hay que entender, porque dice Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a su negocio. ¿Sí? Entonces, el pecador desprecia el banquete, porque Dios nos invita a las bodas del Cordero. ¿Y qué significan las bodas del Cordero? Pues hermanos, significan boda, pues quiere decir algo bonito, ¿no? Algo bonito, al banquete. O sea, va a haber toros muertos, va a haber guisados, va a haber muchas cosas. Lo que quiere decir que las bodas es un amor hacia Dios. Es un amor completo. Por ahí dice ágape. Las bodas es que ames a tu Dios, que lo ames como la novia ama a su novio. Son las bodas. Y el banquete es la oración. Estar en oración con ese Dios. Es el Evangelio, es la palabra. Es estar en la cámara secreta con su Dios. Si es posible todas las noches o las madrugadas. Mas ellos se fueron, dice la Escritura. Mas ellos despreciaron el Evangelio. Uno se fue a su labranza, otro se fue a sus negocios. O sea, son dos grupos allí. ¿En qué grupo estás? Porque ahí, como que ahí estamos nosotros. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de los negocios o en el grupo del trabajo, de la labranza? ¿Sí? Entonces, el pecador desprecia el banquete. Ujú. El pecador desprecia el banquete. Y él no se cuida. Él vive como los animalitos. Ujú. Porque no sabe. Porque su mundo es otro. Y dice, ¿y de qué no se cuida el pecador? Bueno, pues ahí dejó el evangelio, se fue al trabajo, se fue a los negocios, ¿sí? A él le da igual, al pecador le da igual el evangelio, ¿sí? Él desprecia al Hijo del Rey. ¿Y quién es el Hijo del Rey? Jesucristo. ¿Y quién es el Rey? El Padre de Jesucristo. Entonces, hermano, allí también nosotros estamos involucrados. Porque va a decir, eso es el pecador. No, no es cierto. Examinemos nuestra vida y veremos que la palabra nos confronta también a nosotros. Nos confronta porque podemos descuidar. Y así lo vamos a ir descubriendo. Podemos descuidar. Ujú. Entonces, dice, ¿cómo se manifiesta el que no hace caso a Jesucristo? ¿Cómo es eso? Que no hagan caso a Jesucristo. No prestando verdadera atención a la predicación. A veces, hermanos, estamos aquí,
pero estamos pensando en otras cosas. Y eso a veces porque el mal así nos quiere sacar de que no escuchemos realmente, que no le pongamos atención real a la predicación, sino que pues venimos para ver qué hay o para que me vean, pero estoy sentado ahí y, y la verdad estoy pensando en otras cosas. Eso es, eso es no hacerle caso a la predicación, que es de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, derramando, deshonrando la profesión cristiana. ¿Qué es la profesión cristiana? Bueno, este, es que es como una carrera. El cristiano es como una carrera, es como, o sea, por ejemplo, en mi caso, no quiere decir que cuando ya esté viejito, pues ya dejo todo, ¿no? Es una carrera hasta que me muera. Y eso debemos entenderlo. No debemos de deshonrar la profesión cristiana. Y quiero, no sé si me ayudan, profesión cristiana, está en Hebreos, en Hebreos 10:25 o algo así. Hebreos 10:25, algo así. Entonces, 24, consideremos unos a otros para estimularlo al amor y a buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el final. El 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin tambalearse. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Esa es la profesión del cristiano. Dice, eh, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está la profesión, es hasta que muéramos, ¿sí? Entonces, Dios, nadie puede burlar a Dios, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. ¿Sí? Es pecado el rechazar la invitación al banquete de Dios. ¿Sí? Para que vayamos viendo, hay varios motivos por qué los invitados no hacen caso del mensaje del rey. Dice que unos por incredulidad, no creen que Dios los está llamando. Otros por ignorancia, igual, desconocen muchas cosas del Evangelio. Otros por orgullo, otros porque son del mundo, por la mundanalidad, otros por la indiferencia y otros por temeridad. Por eso desprecian el banquete que Dios le está ofreciendo. Si ustedes pensaran, por ejemplo, en la madrugada, yo no sé cómo actúen ustedes. Yo, pues,
me levanto y estoy con nuestro Dios y, y muchas cosas, yo lo he testificado, que me siento contento porque hallo esa fuerza en Dios cuando estoy hablando con Él. Pero pues todavía tenemos falla, yo todavía no lo dejo hablar a veces. Yo estoy hable y hable y hable y Dios quiere hablar también. Entonces, hermano, tenemos que como ahora sí que saber que es otra persona, estamos hablando con otra persona. Dios es una persona y nosotros también somos una persona. ¿Por qué Dios es una persona? Porque Él, igual que nosotros, tenemos muchas cosas. Él tiene amor y nosotros debemos tener amor. Él tiene sabiduría y también nosotros. Él, Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos una personalidad y Dios también. Dios es un creador y nosotros también podemos crear muchas cosas. Entonces, ve cómo están las cosas. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza, otro a su negocio, ¿sí? Pero nadie, dice la Biblia que todo se descubre bajo el cielo, todo se descubre. Y hay que entender que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, entonces la gente estaba igual. O sea, la gente no ha cambiado. La gente es la misma de hace 2000 años. No ha cambiado. Entonces, si viniera nuestro Señor Jesucristo ahora, en este tiempo, que ya lo estamos esperando, hay tres tipos de personas. Hoy hay verdaderos cristianos. Y hay otros que se dicen cristianos, pero no son cristianos. Y la tercera clase, pues son mundanos. Entonces, esto no ha cambiado. Nada de que vas a esperar y vas a ver cosas grandes en la calle, porque la gente ya cambió. No es cierto. La gente es la misma. Así como Cristo no ha cambiado, así también la gente no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, pues la Escritura dice que Cristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces Dios invita a la gente a la boda de su hijo. ¿Y qué pasa? Los invitados no quieren ir. Para que veamos, dice la Escritura que hay otro libro, el libro de la vida, que la gente ya está escrita en ese libro. Y cuando escucha el Evangelio, la gente como que le entra curiosidad y empieza a escucharlo y es la gente que Dios va a salvar. Pero hay muchos pecadores que le hablas y le hablas y le hablas por años y no quieren nada con Dios. Desprecian el Evangelio, desprecian la predicación. ¿Por qué? Como que para ellos es indiferencia. Para ellos no es el Evangelio.
Entonces por eso debemos de estar muy pendientes de esto, que sea Dios poniéndote en tu corazón, que sea yo le oraba hoy a nuestro Dios, porque Dios la predica hoy, yo le oraba y le decía, Señor, pon fuego en la predicación. Yo no quiero predicar una predicación que tenga hielo, o sea, que esté fría. Fría quiere decir muerta. No, quiero que se vaya entendiendo y que nosotros ya como cristianos, esto que sirva para meditar, para ver dónde están las fallas de nosotros, aparte del pecador. ¿Sí? Entonces, otra vez dice el Señor, Dios invita a las bodas del Cordero, pero la mayoría de las personas desprecia el banquete, a la salvación y al Evangelio de Jesucristo. Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. O sea, ¿quiénes? Los pecadores. Uno a su labranza, otro a su negocio. ¿Sí? Entonces, todo aquel que desprecia el mensaje, pues se va a perder. ¿Y cuál es el mensaje? Dios está diciendo, ya está todo preparado, ya está hecho todo, ya maté mis becerros, ya maté mis toros, vénganse a la cena, venid a la cena del Cordero, quiero que estén junto a mí, yo los crié para mí, el mensaje ya está preparado, el banquete ya está listo. Y quizás tú dirás, le está hablando a los pecadores. No, no está hablando también a nosotros, para que estemos presentes en las bodas de Jesucristo con su novia, la iglesia. Hace poco, lo tengo por escrito también, que el Señor presentó las bodas, primero en un micro descubierto y luego arriba. Las bodas se estaban efectuando ya en el aire. Y muchos de nosotros, ¿qué hicimos? Sacarle foto a los novios. Ahí los tengo. O sea, tengo la la visión que Dios dio. Hermano, ya estamos próximos a las bodas. Y sería una tristeza, porque yo no vi a varios de ustedes. Sería una tristeza perder años escuchando la palabra y quedarse aquí, en el mundo, por descuidar el Evangelio, la predicación, la instrucción de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Va a llegar un momento que voy a traer mi moncha así de visiones y les voy a estar sacando ahí. Y yo todas las estoy compartiendo con ustedes. Las bodas del Cordero. Quiero leerles. Así que, como antes, hoy desprecian a los embajadores, hoy desprecian a los predicadores. Y yo no digo que ustedes, por lo menos ya están despertando. Y necesitamos despertar bien, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que desprecia el pecador de Dios? Desprecia el evangelio de la salvación. No quiere oír el evangelio. Desprecia la fe que justifica, o sea, la fe que salva. Desprecia la sangre de Jesucristo que limpia de pecado. Desprecia al Espíritu Santo. ¿Ah? Desprecia el camino al cielo. Es muy grave despreciar esto. ¿Qué más desprecia el pecador? Desprecia esta tierra creada por Dios. Desprecia los mares, los lagos, las lagunas, los ríos. El pecador desprecia todo y desprecia la obra maestra del Creador. Desprecia el precio de la sangre de Cristo. Los invitados despreciaron a Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quién crees que es el ser humano ante Dios? La Biblia dice que el ser humano es como un gusano. No es la gran cosa, pues. Entonces, ¿por qué vamos a despreciar lo más importante, las bodas del Cordero, el banquete? Pero desgraciadamente el pecador lo desprecia todo. No le interesa. Dice la Escritura, y se fueron todos. Cuando les predicaron el Evangelio, se fueron yendo. Unos a su labranza, o sea, a su trabajo. Otro a sus negocios. O sea, son más importantes el negocio, la labranza, los afanes, que el banquete de Dios. Vean cómo está la cosa. Igual como cuando vino Cristo a la tierra, es lo mismo ahora. La gente no ha cambiado, ha empeorado. ¿Sí? Quiero leerte Hebreos 1:5 para que veas quién es Cristo. Otra vez el Padre, y Él me será a mí, hijo. Ese es el versículo 5. Ahora el versículo 8 dice, mas dice del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Cristo es Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de iniquidad es el trono de tu reino. Jesucristo es Dios. Él es bendito eternamente. Es pecado burlarse de Cristo. Es pecado burlarse del Evangelio. Nada más imagínate cuando estaba en el Getsemaní, en el jardín, ya iba a morir por ti y por mí. Y él dice, o sea, la escritura dice que sudaba gotas de sangre. O sea, le salían. Hasta las venas se le reventaban de la presión que había. Por eso fueron los ángeles a consolarlo, porque iba a morir por todo pecador que se arrepintiera.
Pero el pecador desprecia eso. Tiene otras cosas más importantes. Y ahí está el problema. Entonces, chequemos nuestra vida. Porque nosotros hemos sido pecadores. Chequemos. ¿Sí? Para que veas lo que sufrió. Para que veas cuando estaba en la cruz, Cristo estaba clavado ya, abandonado, pero con los brazos abiertos para cuando alguien se arrepintiera. Y él gritó, en medio de ese tormento, él gritó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba diciendo en arameo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú siempre has dicho que yo soy tu hijo, el que llena de complacencia, ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Y saben por qué lo abandonó? Porque le estaban cayendo todos los pecados de la humanidad cuando estaba muriendo. Y Dios, el Padre, es santo, 3 veces santo. Su hijo estaba muriendo por los pecados. Y le gritaba, Señor, tú que a nuestros padres anteriores, tú esto, tú le diste fe, tú le diste confianza. ¿Por qué a mí me abandonas? Por ampararte a ti, pecador. Por ampararte a ti. Para que tú fueras libre del pecado por la sangre de Él. Es lo que desprecia el pecador. Eso lo desprecia. No le interesa. Mas ellos se fueron. Al escuchar el Evangelio, ellos se fueron. Uno a su labranza. Otro a sus negocios. Se perdieron. Se perdieron. Ahí está. Hay muchas cosas que Dios nos revela para que nosotros la compartamos con ustedes. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que entendamos y no nos burlemos del Señor. ¿Cómo es que se burla la gente de Cristo? Bueno, ya lo he dicho varias veces. Cuando el predicador te dice, hermano, si tienes un pecado, examínate y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Sí, sí lo voy a hacer, pero cuando yo pueda y quiera. Ujú. Ahorita no. Ahorita no tengo tiempo. Voy a ver. Se burla la persona de Cristo. Y eso es lo que Dios está diciendo. Quiero leerte otra cita bíblica en Mateo 22, del versículo 6 al 10. Ve cómo se porta el pecador. Y dice, y otros, tomando a los siervos, o sea, a los siervos de Dios, a los predicadores,
los afrentaron y los mataron. Eso hicieron los pecadores cuando mataron a Cristo, cuando mandaba a su profeta. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, o sea, otros que mandó, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis, o sea, buenos y malos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. A ver. Ahí está. ¿Por qué los invitados no hacen caso al rey? Por diferentes motivos. Unos por ignorancia, desconocen la exquisita cena del Señor, no comprenden el Evangelio. O sea, la cena del Señor es la oración, el estar en tu cámara secreta. Te olvidas del mundo y estás comiendo la comida espiritual. O sea, tu alma se está alimentando, tu espíritu se alimenta, así como alimentamos al cuerpo, también el alma quiere alimento, el espíritu quiere alimento, y eso solo la tienes con la palabra del Señor. Sin la palabra siempre andas débil espiritualmente. Tienes que ir al banquete, tienes que meterte a la cámara secreta para que estés vigoroso, fuerte, fortalecido, y los problemas del día, de la semana no te hacen estragos, porque Dios se alimenta las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Sean irreprensibles, dice, ante la venida del Señor Jesucristo. Pero si no te alimentas, si siempre estás afanado, si siempre andas ahí cansado de esto, pues bosteceando, tienes sueño, porque estás débil, no has comido. Y Dios te invita a que comas para que Él pelee tu batalla. Pero no es así. ¿Sí? Así es como Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ahí está. Y dice que el alma sin ciencia no es buena. ¿Qué es? El alma ya hemos explicado que es el centro de la voluntad del ser humano, es el centro de las decisiones del ser humano, y por eso vamos a dar cuenta por nuestras decisiones, sean buenas, sean malas, y la ciencia es el conocimiento, y la verdad, bueno, vamos a leer Proverbios para que quede claro. Proverbio 19,
eh, versículos 2 y 3, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. ¿Qué está diciendo ahí? Que el hombre hace las cosas aquí en la tierra y le salen mal las cosas porque no tiene conocimiento y su alma pues no está preparada. Entonces, dice aquí, la insensatez del hombre tuerce su camino, quiere decir, toma una decisión equivocada, mala. Y luego dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, se amarga contra Jehová, pero la culpa no es de Jehová, sino de él. Allí está el hombre, le echa la culpa. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? Veo que todo les va bien, pero a mí me va mal. ¿Por qué? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Eh? Entonces, ¿no es así como piensa el pecador? No, no. Nosotros debemos responder por nuestras malas acciones. No es Dios, es Él mismo, porque no tiene conocimiento, su alma es mala, toma decisiones equivocadas y ahí está. Bien, así que vean el pecador. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice, porque tú dices, ahí está hablando Dios, porque tú dices, yo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice el pecador. Eso dice en este tiempo. Y vean lo que dice Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está. Ahí está el orgullo en este tiempo de los pecadores. Tenemos todo. Yo soy rico, tengo todo. Yo tengo 7 Biblias. Yo tengo muchos libros espirituales. Tengo muchas cosas que, como auxilio, un comentario bíblico, una Biblia explicada. Puedo decir yo, y yo soy rico. Pero ¿qué dice Dios? Tú eres un desventurado. Tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está. O sea, estás rico, pero bien perdido ante Dios. Porque el pecado no te va a salvar. El pecado lo vas a llevar.
Y muchos hoy en día hasta bailan con su pecado. Andan bailando, andan vueltas y vueltas y vueltas y gritan y ese pecado los va a llevar al infierno. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿ve? Está diciendo el profeta, toda persona, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Mm? Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, tus propios méritos no sirven para nada. Hay que cambiarlo. Hay que morir a nosotros mismos y que sea Dios guiándonos en esta nueva vida. Porque si no, como pecadores ya estamos perdidos. Hay que pedir perdón. ¿Sí? Otros pecadores dicen que Dios me invita a la boda. No, no lo creo. O sea, hay incredulidad. O sea, que como que es para otro tipo de gente. No, te está invitando a ti, a mí, a las bodas, a que estemos con Él siempre, amándolo, glorificando su nombre, dando a conocer a Dios, el Todopoderoso, el yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Cristo. Para que lo vayamos conociendo. ¿Quién es Cristo? Y así dicen, Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otro a sus negocios. ¿Sí? O sea, llenos de afanes, unos se fueron a su labranza, otros a su negocio. ¿Y tú no tienes tiempo para salvar tu alma? Debemos preguntarnos. Debemos tener tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Pues el Señor me dijo, y por eso dejé todo esto y me fui a predicar. ¿De qué te sirve, dice, que ganes todo el dinero del mundo si pierdes tu alma? Y después, ¿cómo la vas a recuperar? No se puede. O sea, con el dinero que ganaste no puedes darle una parte a Dios para que te salve. Eso no se puede. Dios, nadie lo puede sobornar. Ujú. Y ve a aquel que se fue a su negocio y al otro a su trabajo, ve lo que le pasó. Lucas capítulo 12, versículo 20, ve lo que le pasó. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vas a morir. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto,
¿De quién será? O sea, lo que ganaste, lo que tenía sus bodegas llenas de muchas cosas, ¿de qué te sirve ganar todo el oro del mundo si pierdes tu alma? Ahí está. Ahí está, mi hermano. Dios ya tiene decretado. Hebreos 9:27. Ya está decretado. Y de la manera que está establecido para los hombres y para las mujeres, para que no diga, nomás los hombres, no, para el ser humano. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Del trabajo, del negocio, de los afanes. ¿De qué sirvió? Perdieron su alma, los pecadores. Y todo aquel cristiano que se descuide va a perder su alma por los afanes, por el trabajo, por los negocios. Porque ya está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, ¿qué hiciste? El juicio. Ahí está el juicio. Y todo lo que proviste, todo lo tuyo, supongamos un ejemplo así, de aquí hasta la otra calle, cuando yo me muera, ¿de quién será? Se perdió todo. Y aún hasta mi alma se puede perder. Porque descuidé lo más importante. El alma es la que da cuenta ante su creador. El espíritu regresa a su creador. Y el cuerpo se va a la sepultura. Esa es la realidad. Entonces, hermano, no invertamos las cosas. Así como Dios nos hizo para Él. Pero nosotros le dimos la espalda a Él, al de la salvación, al de la creación, al de al que nos hizo. Y eso nos está afectando. Por eso Cristo vino desde allá a morir aquí, para que arreglemos los problemas aquí y en vida. Porque cuando nos muéramos ya nomás vamos a ir al juicio, aquí lo está diciendo. O sea, se va a acabar la oportunidad. Y ahorita sí, ahorita podemos arrepentirnos si detectamos, por ejemplo, cuando oras y te duermes platicando con Cristo. Eso es una burla para Él. Si estás platicando y es que estoy cansado, mucho trabajo, el negocio me fue mal, o en la casa tuve que hacer qué hacer, y descuidaste lo más importante, tu alma. Dice, y anoten esta cita, Gálatas 6:7. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre, la mujer sembrare, eso también segará. Eso cosechará todo lo que sembrare. ¿Qué sembraste? ¿Qué estás sembrando? La cosecha es segura porque la dice Dios. Si es malo, si siembras ventarrones, por ejemplo, ¿qué vas a cosechar? Pues vas a cosechar truenos y rayos y centellas. ¿Sí? Entonces, hay que entender esto. A Dios nadie lo burla. Así se llama la prédica. A Dios nadie lo burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, eso cosechará. Y por último, Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que es cristiano, debe andar como Cristo anduvo en la tierra. Entonces, hermano, examinémonos y si hay algo que nos hace falta, que encontramos falto, hermano, lo podemos resolver en vida, hermano, en vida. Podemos resolver nuestros problemas yendo al Señor. Señor, te pido perdón. A veces por ignorancia, a veces por ligereza. Te he fallado, Señor. Perdóname. Quiero caminar contigo. Perdóname, Señor. Porque el que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Y cómo anduvo Cristo en la tierra? Lleno de amor, de misericordia, lleno de fe, sirviendo al perdido, predicando la palabra, sacando demonios, pero más que nada, sin pecar. Cristo no pecó. Y nosotros, después de ser cristianos, ya no debemos pecar. Y si pecamos, pedirle perdón. Porque Él mismo lo dice, hermanos, si alguno hubiere pecado. Ahí lo dice. Creo que es primera de Timoteo 2:5. Abogado tienen para con el Padre. Yo soy su abogado. Yo soy su salvador. Pero también yo voy a ser su juez. Entonces, hermano, el pecador desprecia el Evangelio. ¿Ve lo que dice el Señor? Mas ellos se fueron, despreciando el Evangelio, unos a su labranza, otro a sus negocios. Vamos a darle gracias y meditemos esta palabra porque se ve sencilla, se ve para ciertos grupos y todos estos grupos que mencionamos se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Pues el Señor lo dice. Cristo no puede ser burlado. O sea, para que veamos vimos quién es Cristo. Cristo es Dios.
Entonces, ¿cómo nos vamos a burlar de Dios? No se puede. Bien, vamos a darle gracias. Padre, gracias te damos, Padre. De verdad que muchas cosas no las entendemos todavía, pero por eso nos estás abriendo la puerta para que estemos en tu presencia, en el banquete, Señor, que pongamos en primer lugar a tu persona. Y como dice tu palabra, Señor, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. En primer lugar estás tú, Padre. Que no se nos olvide nunca. Tú puedes perdonarnos nuestras fallas, nuestros errores, pero es más difícil que nos perdones nuestros pecados porque ya sabemos. Pero aún así, Señor, el que camina contigo y cae, se puede levantar y tú le puedes dar la mano para que se levante y siga contigo hasta el final. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu grande amor hacia tu pueblo, hacia tu novia, hacia tu iglesia, Señor. Muchas gracias y que aquellos que están escuchando este mensaje o que lo van a escuchar, Padre, yo te ruego por ellos, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Yo te rogaba, Señor, que le pongas fuego a esta predicación para que aquellos que están dormidos despierten, Señor, y se unan contigo. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, por esta predicación especial. Amén.